Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este culto de miércoles. Hoy un servicio de adoración al Señor. Espero que se encuentren muy bien, pónganse cómodos, relájense, abren su mente, su corazón para que hoy sea un culto agradable para el Señor, con alegría y gozo, como dice su palabra. Así es, nos alegra tenerles aquí a todos ustedes. Nos bendice saber que aunque no podemos abrazarles, que aunque no podemos estrechar sus manos, ustedes están allí en casa, están al lado de los que aman. Gracias por conectarse, gracias por todos sus mensajes, Dios les bendiga. Esta noche hemos venido para adorar a nuestro Señor, para expresarle toda nuestra gratitud. Y sabemos que cuando Él llega a un lugar, Él hace la diferencia en ese lugar. Y queremos pedirte que allí, en el lugar a donde tú estás, tú puedas invitarle esta noche. Puedas decirle: Jesús, ven a mi habitación. Jesús, ven a la sala de mi casa. Jesús, ven a lo profundo de mi corazón. Quiero que tú hagas la diferencia este día. Tal vez han pasado muchas cosas hoy, pero yo quiero escucharte a ti, quiero adorarte a ti, quiero poner en pausa todo lo que hay alrededor y darte a ti, Señor, el lugar que te corresponde. Gracias, porque todas las cosas alrededor pueden cambiar solamente si tú estás. Te adoramos, Rey. Te adoramos, Jesús. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está. Tu amor
sobre cada lugar, sobre cada corazón. Tú haces la diferencia de esta cuarentena, Señor. Tenerte en casa, estar contigo, disfrutar tu presencia. Tú haces la diferencia, Jesús. Tú llenas cada lugar con tu gloria. Tú llenas cada rincón. Creemos que tú habitas alrededor de los que te temen, que tú los defiendes, Jesús. Tú eres soberano. Poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Declaramos tus milagros. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros, milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Hemos venido hasta aquí solamente por ti, Jesús. A tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Que se haga una oración cantada en cada lugar. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Dile: llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor nos envuelve. Tu amor es lo que disfrutamos, Jesús. Tu amor es lo precioso de la vida, lo que produce tranquilidad, lo que hace que podamos soltar nuestras cargas en tu presencia. Tu amor es lo que nos hace cercanos nuevamente al reino de los cielos. Tu amor es lo que nos hace cercanos nuevamente a sentir que estamos en casa. Tu amor es lo que nos acerca más a ver un milagro pasar. Tu amor es el que nos lleva aún a creer cuando nada más es posible ver. Dejo mis cargas sobre ti. No hay imposible si es así. Me basta solo con creer.
motivo para creer que los milagros aún pueden suceder, y de la nada, con tu poder, todo lo que esperé, yo sé que en ti veré. Así es, en ti veremos, Señor. El miedo no puede apagar la fe que me hace caminar. Seguro estoy que yo seré, Señor, seré testigo de tu gran poder. Eres motivo para creer que los milagros aún pueden suceder, y de la nada, con tu poder, todo lo que esperé, yo sé que en ti veré. En ti veré. visiones sabes, enfermos sanan, muertos levantas por tu palabra. Visiones sabes, enfermos sanas, muertos levantas por tu palabra. Visiones sabes, enfermos sanas, muertos levantas por tu palabra. Visiones sabes, enfermos sanas, por tu palabra. Eres motivo para creer que los milagros aún pueden suceder, y de la nada, con tu poder, todo lo que esperé, yo sé que en ti veré. Yo sé que en ti veré, Señor. Los milagros suceden, los milagros pasan, los milagros que aún, Señor, falta por ver, porque sé que hasta la fecha ya has estado haciendo milagros, como el pastor hablaba el domingo, Señor. Padre, donde se comparte lo poco, allí está pasando un milagro. Y empezó a pasar en el corazón. Cuando estamos dispuestos a partir el pan con otro, allí hay un milagro, porque es lo que va en contra de lo que la sociedad dice que hay que hacer cuando tengo escasez. Están pasando milagros, Señor, y aún quizás no los estamos viendo, pero están allí. Un milagro está cuando podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestro hermano, cuando somos movidos por tu preciosa palabra, cuando somos movidos por el Espíritu Santo a amar a otro a través de lo que tenemos. Y de la nada, con tu poder, todo lo que esperé, yo sé que en ti veré. Amén, porque sé que en ti vemos, Señor. En ti vemos milagros pasar.
La vida eterna es un milagro para nosotros, los que estábamos muertos y nos dimos cuenta que íbamos a vivir perdidamente el resto de la eternidad. Pero tu milagro nos hizo libres de la muerte. Por eso, en esta noche vamos a declarar con nuestra voz que ya no hay cautiverio para nuestra alma, que hay libertad para nuestro corazón, que el temor ya no va a hacernos permanecer atados al pasado, el temor no nos va a hacer permanecer atados hacia el futuro, sino que con tus lazos de amor, con tus manos, con tu corazón nos sacas, Señor, del estado del temor de lo que va a pasar. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy el esclavo, desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh, oh, oh,
todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo. Hay un cántico allí en las familias. Los niños, los padres, las mujeres, las abuelas, incluso si estás allá solo, cierra tus ojos por este instante y mira a tu papá. Mira a tu papá allí contigo en medio de estas situaciones. Mira a tu Padre Celestial que está allí contigo y no te ha dejado ni un momento. No se ha apartado de ti aun cuando tú no lo has visto. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy tu hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hija y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Díselo a tu papá. Yo solo sé que yo soy tu hija, que tú eres mi Padre y mi Padre me ama. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hija, tú eres mi Padre y mi Padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Amén. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy Hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Puedes decirle eso a tu miedo, a tu temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos. Yo soy hijo de Dios. Así es, Señor. Podemos no saber cuándo se acabe todo esto. Podemos no saber cuál es la cura para el coronavirus. Podemos no saber qué pasará mañana o dentro de un mes. Pero si hay algo de lo que estamos completamente seguros, es que somos tus hijos y que tú eres nuestro Padre. Y queremos en esta noche, Señor, correr a los brazos del Padre
estar allí en tus piernas y permitir que tu espíritu nos hable a través de tu palabra. Padre, Padre, puedo llamarte como un niño pequeño esta noche. Usa tu palabra, Abba. Usa tu voz, Abba. Ahí donde tú estás, dile: tengo sed por escuchar de ti. Tengo sed porque tu palabra penetre hondamente a mi corazón. Por eso, así con este ambiente tan especial del Espíritu, te invito para que juntos escuchemos la palabra del Señor. Muy buenas noches. Permítame recordarles el reto del domingo pasado. Tú y yo ponemos la solidaridad y Jesús pone los milagros. Jesús puede, y de hecho nos enseña cómo ser solidarios. Pero nosotros no le podemos enseñar a Jesús cómo hacer milagros. Además de que muchas veces los milagros no son hechos repetitivos. Uno ve a Jesús sanar de muchas formas. Uno ve en la Biblia varios acontecimientos donde hay resurrección de muertos. Pero cuando uno mira la forma de hacerlos es diferente. Por eso el título de la reflexión de hoy es un poco atrevido. Hoy vamos a hablar del tema anatomía de un milagro. No pretendemos buscar un patrón porque, como ya lo dije, los milagros no tienen patrones. Es más, muchas veces se cae en el error de que algo que en algún momento Dios hizo de una forma, nosotros como seres humanos queramos repetirlo para que siempre ocurra de esa forma. Y es allí donde incurrimos en errores. Por eso la intención no es decirte el 1, 2, 3, 4 de los milagros, pero sí identificar algunas cosas que de una u otra manera permanecen en los milagros. Por eso en el tema de hoy de anatomía de un milagro vamos a mirar, a hacer uso de la palabra que compartimos el domingo en Juan 6, pero no la vamos a mirar desde Juan, vamos a mirarlo desde otros los evangelios. La multiplicación de los panes fue un acontecimiento muy importante, ya que está escrita en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen su narración de cómo fue la multiplicación de los panes. Sin embargo, no ocurrió solamente una vez. Por lo menos en 2 ocasiones en la Biblia se nos habla de una multiplicación de los panes. Mateo tiene una primera multiplicación y una segunda multiplicación de panes. En el capítulo 14 es la primera, en el capítulo 15 es la segunda. Y Marcos, si no estoy mal, la primera multiplicación de panes es en el capítulo 6 y la segunda multiplicación de panes es en el capítulo 8 de Marcos. Y vamos a contrastar de alguna manera la lectura con lo que ya vimos el domingo pasado. La idea es que al mirar algunas similitudes y algunas diferencias podamos encontrar principios esenciales en lo que estamos llamando la anatomía de un milagro. Por eso vamos a ir a la Escritura y vamos a leer Mateo capítulo 15, versículo 32 al 39. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió,
y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. El reto con el que empezamos esta semana es: tú pones la solidaridad, Jesús pone los milagros. Y ya hay algunas personas que han empezado a hacer eso. Ya hoy miércoles tengo varios mensajes de personas que han buscado a alguien con quien partir su pan y han tenido una experiencia bien hermosa dentro de ellos, los que dan, pero también han visto a aquellos que reciben. Y esa es la intención. Estoy a la expectativa, o estamos a la expectativa, de que Dios va a obrar milagros si estamos haciendo nuestra parte. Por eso pretendemos en esta noche ver algunos principios que tenemos que tener en cuenta para esto que queremos que Dios haga. La primera diferencia es que la primera multiplicación de panes fue en Galilea. La segunda multiplicación de panes fue en Decápolis. Galilea es una población netamente judía y el público que fue beneficiario de la primera multiplicación de panes eran exclusivamente judíos. Pero la segunda multiplicación de panes se dio en una ciudad donde los habitantes eran gentiles. Para aquellos que no están acostumbrados o familiarizados, con este término, un gentil es toda aquella persona que no es judía. Los judíos llaman al resto del mundo gentiles. Es decir, que la segunda multiplicación de panes fue para gente no judía. Y aquí se desprenden otras diferencias. Los judíos tienen una identidad nacional y parte de esa identidad nacional es con su fe, arraigada y cimentada en las Escrituras. Ellos leen el Antiguo Testamento hasta el día de hoy y la gente de ese entonces, los de la primera multiplicación, tenían su fe y la cosmovisión de toda la nación dependía de la ley. De tal manera que sus prácticas, sus creencias, sus códigos éticos, sus leyes, todo dependía de lo que había escrito en la Torá, en los profetas, en los libros históricos. Pero el pueblo gentil, el pueblo no judío, tenía una diversidad de creencias. Uno, no creían en su libro texto no era la Biblia. Ellos tenían diversas creencias, creían en varios dioses, sus prácticas eran completamente alejadas de la Escritura, no conocían al Dios de las Escrituras. De alguna manera habían visto cómo Jesús había beneficiado también a algunos con sanidades y eso igual los había atraído. Entonces hubo tanto una multiplicación de panes para gente que buscaba ceñir su vida a las Escrituras como para gente que no tenía ni idea de las Escrituras. Y aquí encontramos un principio importante y es que los milagros son para todos. Para las personas que de alguna manera han hecho de la Biblia su regla de fe y conducta, que creen en Jesús como su Señor, obviamente para ti son los milagros, pero también son para aquellos que de pronto no conocen a Jesús, para aquellos que de pronto desconocen las Escrituras. Para ellos también Dios quiere impartir milagros. Entonces, como número 1, los milagros son para todos, para ti, para tu vecino, para nuestra Colombia, para personas de otros países. Los milagros son posibles para todos. Si seguimos leyendo, encontramos un elemento muy importante. En el versículo 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Y este término compasión se repite
en todas las multiplicaciones de los panes y de los peces. En Mateo y en Marcos, tanto en la primera como en la segunda multiplicación. En Marcos, en Lucas y en Juan, compasión. Pareciera que si le buscáramos un eje o una raíz principal a este milagro económico, porque es un milagro económico, una palabra clave es compasión. Me puse a leer algunas versiones y otras que nos acercan un poco más a los términos griegos. Y el texto dice que a Jesús se le conmovieron las entrañas o se le enternecieron las entrañas. Es como un sentimiento que va más allá abajo del corazón, una parte que está ya muy en el centro del ser humano. Sería bueno que tú pensaras cuando te has conmovido entrañablemente por algo o por alguien. Creo que cuando eso ocurre es porque es una persona allegada a ti, algo que toca por lo profundo de tu vida, y pareciera que ese fuera el motor o la razón o la motivación de Jesús a la hora de tomar la decisión de hacer un milagro, tanto para judíos como para los que no lo son. La compasión. Y Él, por compasión, dice lo siguiente: ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y da a conocer su compasión a sus discípulos. Entonces, ten en cuenta que la compasión es algo que debe darse en un ambiente para los milagros. Tú que deseas milagros, no solamente para tu vida, sino que deseas que Dios haga milagros a través de tus manos y a través de tu vida, la compasión es un elemento clave. Porque las motivaciones pueden ser mal equivocadas, las motivaciones pueden ser erradas, las motivaciones pueden ser distorsionadas a la hora de desear un milagro. Muchas veces en las Escrituras vemos gente que demanda milagros, como para que Dios le dé una razón para abandonar su incredulidad. Y muy rara vez Dios hace eso. Cuando Dios hace los milagros no es tanto para decir, hey, soy Dios, aquí estoy, vea, crean en mí. No. Algo que mueve a Jesús para hacer milagros es la compasión. Y es algo que debe mover a toda persona que desea ver milagros de Dios. Yo deseo, anhelo, y es mi oración, que salgan a la luz los milagros, no solamente en Bogotá, sino en toda Colombia y en otras naciones. Quiero obviamente que para la Iglesia Puerta de Esperanza venga un mover de milagros, pero algo que debe darse es la compasión. La compasión, que es algo entrañable, es un sentimiento muy profundo. Luego dice, ten en cuenta que Jesús está compartiendo su compasión. Las palabras que de Él salen de su corazón, sale de lo que está dentro de Él. Cuando Él dice que tiene compasión de las personas y que quiere darles de comer porque no quiere que se vayan en ayunas, porque algunos han venido de muy lejos, no quiere que se desmayen en el camino, es porque es lo que está en su corazón. Entonces, esta palabra que sale del corazón de Jesús es algo que están escuchando sus primeros discípulos y que debemos estar escuchando nosotros. Esas palabras de no tienen que comer, pienso que debe ser algo que debe ser transmitido a nuestro corazón, esa compasión con aquellos desprotegidos socialmente. Entonces, mira la respuesta de sus discípulos. Le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Aparece un elemento que también lo vimos en lo que compartimos el domingo y que lo he llamado la imposibilidad. Y creo que algo necesario para un milagro es la imposibilidad humana. No es una respuesta de fe la que ellos están dando. Creo que la situación es abrumadora, y cuando las situaciones son abrumadoras es donde sale a la luz el nivel de fe que tenemos o el nivel de compasión que tenemos. Así que
que lo que sale allí de parte del desafío que hace Jesús, vamos a darles de comer, no es posible. Así como la compasión debe estar en un ambiente para que ocurran milagros, de alguna manera la imposibilidad también. Y la imposibilidad es cuando el recurso humano, el talento humano, muestra sus límites. Es cuando llega una situación en que cualquier ser humano, cualquier sociedad, cualquier nación dice, no se puede más. Ahí cuando no se puede más, ahí cuando no es posible, de alguna manera es un ambiente para un milagro. Y hemos visto cómo han venido fracasando las economías del mundo y el sistema de salud del mundo. Creo que el lunes España, además a pesar más bien de la crisis que no se ha solucionado, leí un periódico de allá donde dice España está lejos de ganar la pelea con el coronavirus. Dejaron el tipo de cuarentena que estaban llevando y hay algunas actividades económicas que se han restablecido. Estados Unidos también, no porque ya hayan superado la pandemia, sino porque sienten que se les sale de las manos y que hasta ahí pueden. Entonces, tratando de no afectar más la economía, se están reactivando. Es una situación que se ha salido de las manos de los países. Vi como en Corea del Sur, 90 y algo de personas que habían sido curadas, supuestamente, que se habían sanado del coronavirus, aparecieron nuevamente contagiadas, como una especie de reactivación del virus. Estamos ante una situación donde las más altas tecnologías y los más grandes poderíos económicos se han visto frágiles y débiles frente a esta situación, y ese ambiente de debilidad, de fragilidad, de incapacidad humana, de imposibilidad, también es un ambiente para un milagro. Así que creo que esta es una buena oportunidad para creer en el Dios que hace milagros todavía, y para creer que puede hacer milagros en nosotros los que por su gracia conocemos su palabra, pero también puede hacer milagros en aquellos que no conocen su palabra, sea aquí, sea en Irán, sea en la India, sea en las regiones olvidadas de África. Allí Dios puede obrar milagros. Creo que estamos en un ambiente donde podemos tener la expectativa de milagros. Solo Dios puede ayudarnos con esto. Entonces, esta compasión es algo que trasciende las creencias, las culturas, el conocimiento que se tenga de Dios o no. Dios, para tener compasión, no mira cuánto tú conoces a Dios. Dios tiene compasión por quien tú eres y por el amor que Él tiene. Pero también la imposibilidad es algo que trasciende culturas. Los llamados primermundistas se están viendo incapaces frente a esta situación. Y estamos en un ambiente donde podemos ver milagros. Siguiendo la lectura, dice el versículo 34. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Ten en cuenta que el número de panes es diferente. En la primera multiplicación fueron 5 panes. En la segunda multiplicación son 7. Y 5 tiene que ver precisamente con lo que estaba hablando. 5 es el número que habla de la debilidad humana y su incapacidad para cumplir con un requerimiento o con una obligación. Pero también 5 significa o simboliza la gracia divina cuando la imposibilidad humana no puede cumplir con ese requisito. Por ejemplo, en el primer milagro, que es para los judíos, fueron 5 panes. Y se recogieron 12 cestas. Y el 5 y el 12 son importantes aquí. Porque el 12 tiene que ver con el pueblo de Dios. Es un número administrativo.
y tiene que ver con aquellos que han hecho de las Escrituras su norma de vida, su constitución. A ellos el Señor llama pueblo, y en este caso se refería a los judíos. Pero esos judíos tenían la esperanza de que cumpliendo la ley podían llenar todas sus necesidades, de que la ley era suficiente para ellos. Sin embargo, ellos nunca pudieron cumplir la ley. Entonces, el judío, que fue el pueblo que recibió la ley, hablo de los 10 mandamientos, pero también de los 612 que se desprendieron de esos mandamientos, que exigían que tenían que ser perfectos. Ellos se vieron cómo su humanidad era incapaz de cumplir todo lo que Dios decía, de honrar al padre y madre, de no mentir, de no tomar lo que no era suyo. Ellos fracasaron frente a la ley, como hemos fracasado. Cualquier persona que trate de cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra se va a dar cuenta que por lo menos en no mentir, no es capaz. Y el 5 tiene que ver con esa incapacidad humana para cumplir con algo, pero también el 5 tiene que ver con la gracia divina para suplir la incapacidad humana. Por eso en la primera multiplicación tenemos que Jesús pregunta: ¿cuántos panes hay? 5. Y habla de la incapacidad humana para darle de comer a toda una multitud, a 5,000. Pero en medio de esa incapacidad humana aparece la gracia de Jesús. Y la gracia es cuando es algo que tú no puedes lograr, ni puedes obtener, ni puedes comprar, que es un regalo divino. Y entonces Jesús, como un regalo del cielo, les da de comer a todos con esos 5 panes. Pero el 7 tiene que ver con plenitud, con totalidad. Y es muy importante en este milagro. Pero ese número te lo voy a explicar más adelantico. Dice que Jesús mandó en el versículo 35 a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y aquí está la fórmula de la Eucaristía que les hablé el domingo. Parece que la gratitud es un elemento también importante cuando Dios quiere hacer milagros. La gratitud por lo que tenemos. Él no menospreció lo que tenía. Él agradeció lo que tenía. Parece que una persona que va a ser utilizada para producir un milagro, o que va a recibir un milagro, tiene que tener ese elemento de la gratitud. La gratitud para poder bendecir a Dios y para poder bendecir lo que uno tiene. La gratitud tiene un poder impresionante. Es que la gratitud no te impide ver como poco lo que tú tienes, sino la gratitud te impide valorar lo que tienes y te permite valorar lo que recibes. Y eso es algo muy importante a la hora de un milagro. Entonces, además de compasión, algo que debe gestarse en nosotros es la gratitud. Luego dice que dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Estoy leyendo otra vez el 36. Y los discípulos a la multitud. Mira el proceso. El Señor toma el pan, lo parte, da gracias, lo parte y lo da a sus discípulos. Y sus discípulos, para darlo a la multitud, tienen que partirlos también. O sea, y aquí voy a un principio muy importante, y es que en el milagro Dios busca desarrollar algo en nosotros. En los milagros tienen un objetivo a desarrollar en sus discípulos, en las personas que van a ser canales para ese milagro. Jesús dice: tengo compasión de la gente, démosles de comer. Sus discípulos dicen: no hay pan para tanta gente, mandémoslas a sus casas, no les demos de comer. ¿Qué está manifestando eso? Que la compasión que está en el corazón de Jesús no está en los discípulos. En los discípulos aparece más el temor y el no se puede. Ya había ocurrido una multiplicación, la primera. En la segunda multiplicación uno diría: pero si ya vieron cómo se multiplicó entre 5,000, ¿por qué no aparece ahora? Pero mira que nosotros repetimos lo mismo muchas veces. Vemos cómo Dios obró de alguna manera milagrosa en una situación, y después, cuando nos vemos en una situación similar, dudamos de Él.
Eso está tan adherido al corazón humano, ese temor unido a la incredulidad. De tal manera que en esta segunda multiplicación, que es un escenario muy parecido al primero, era tal vez más fácil creer en una multiplicación, pero aparece sorpresivamente la misma incredulidad, y yo diría, más que la misma incredulidad, la misma falta de compasión. Entonces, por segunda vez Jesús les dice a ellos, tomen el pan y pártanlo. Imagínate el proceso de los discípulos comenzar a partir el pan y dárselo a la gente. Pero yo quiero atreverme también a creer, porque imagínate partir el pan para 4,000. Se hubiese demorado 12 personas mucho tiempo. Yo creo que el pan llegó a unas primeras personas, y esas primeras personas que estaban aguantando hambre, al ver que Jesús había partido el pan y que los discípulos habían tenido que partir el pan. Nota que el milagro no dice que Jesús partió el pan en 4,000 pedazos. Ahora ten en cuenta que están sus esposas. Entonces hablamos de 8,000, de unas 10,000 personas. No dice, y el Señor partió el pan en 10,000 pedazos. No dice, lo partió y lo entregó a sus discípulos. Y sus discípulos también tuvieron que haberlo partido y entregarlo a otros. Y entonces la gente, cuando lo recibió, también partió el pan y lo dio a otros. Y después, y todos tenían hambre. Y cuando llega el pan, lo parten y se lo dan a otros. Creo que se venció algo muy importante, y es la tentación a no partir el pan, sino a decir, este es el pedazo que tengo para mí, lo voy a guardar. Creo que eso fue algo que empezó a romperse, primero en los discípulos y también en los que estaban allí sentados. Comienza a multiplicarse el pan y multiplicarse el pan, y a ver, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí, cuando alguien te da un pedazo de lo que él tiene y que tú no tienes, cómo se desprende una sonrisa de tu rostro, o una lágrima sale de tus ojos, como lo has experimentado tú que ya has partido el pan en esta semana. Cuando llegas a una persona, la persona te dice gracias, y algo se conmueve dentro de ellos, y ahora esa persona vuelve y lo hace con otro, y vuelve y lo hace con otro, y vuelve y lo hace con otro, hasta que todos han comido pan. Pregunta, ¿qué fue lo que se multiplicó? ¿Se multiplicó el pan? Técnicamente diríamos que sí, pero creo que algo que se multiplicó fue la compasión. La compasión de Jesús comenzó a multiplicarse en los corazones, y al multiplicarse la compasión, comenzó a multiplicarse el milagro, comenzó a multiplicarse el pan. Así que los milagros tienen intenciones pedagógicas, tienen intenciones de mentoreo, y Jesús quería reemplazar el temor de los corazones por la compasión. Ahora, ¿lo logró? Sí, lo logró. Cuando tú miras el libro de Hechos, capítulo 6, vas a ver que hubo gente pobre. Es más, Jesús dijo que los pobres siempre estarían en la tierra. Y eso se debe al sistema de gobierno humano, que es tan distinto al sistema de gobierno de Dios. Pero Él dijo que los pobres siempre estarían. Cuando ya Jesús no está y ha dejado a esos 12 la tarea de formar la iglesia, se presentó otra población vulnerable, que fueron las viudas, que no tenían que comer. Y algo sorprendente es que no tuvo Jesús que decirles a ellos, denles de comer. Ellos sabían que tenían que darles de comer. Y entonces empieza una labor social producto de la compasión con el necesitado. Fue tan poderosa la compasión de la iglesia del primer siglo, que hay una carta de un emperador que dice, hablando de los mendigos del imperio y refiriéndose a los cristianos de ese entonces, les dice, los ateos han progresado. ¿Por qué les decían ateos? Porque ellos habían dejado de adorar imágenes. Entonces el imperio se refería a ellos como los ateos. Y hay una carta que dice, los ateos han progresado. Y dice, lo que más nos sorprende es que los mendigos, que es responsabilidad del imperio, los están atendiendo ellos. ¿Por qué hacían eso? Porque la compasión de Jesús se había multiplicado. Y creo que la compasión de Jesús debe multiplicarse hoy en la iglesia. Y que esta pandemia que estamos viviendo es una oportunidad para que nosotros veamos a la gente como Jesús la ve, pero no solamente los veamos, sino que algo se conmueva dentro de nosotros. Que tengamos, que nuestras entrañas se llenen de ternura. Que algo allá dentro de nosotros sea movido por Jesús. Y por eso salgamos a compartir el pan. Cuando hagamos eso y demos el pan,
no solamente le llegará el pan a la gente, también le llegará la intención con la que nosotros lo estamos haciendo. Y si es compasión, entonces esa compasión también se va a ir multiplicando. Y por último, el milagro tiene un ambiente, o más bien tiene una intención o un objetivo evangelístico. Y aquí quiero hablarles de los números que son diferentes en esta segunda multiplicación. 1, fueron 7 panes, y 2, no fue para 5,000 personas, fue para 4,000 personas. Y se recogieron no 12 canastas, sino 7 canastas. ¿Qué significa el número 4? El número 4 habla de la universalidad de la creación. El número 4 habla de la totalidad de aquello que ha sido creado por Dios. 4 puntos cardinales, los 4 seres vivientes. Habla de la totalidad de la creación de Dios. Y el número 7 habla de la plenitud de una obra, de una tarea o de una responsabilidad. Por ejemplo, Jesús dice, ¿cuántas veces debemos perdonar?, preguntó Pedro. ¿Hasta 7? Él sabía lo que significaba el número 7. Y el Señor le dijo, hasta 70 veces 7. Le coloca el 7 y un múltiplo del 7, que es el 70. Hablando de la plenitud y de la totalidad del perdón. Aunque no es el tema, pero permíteme decírtelo. Perdonar es un deber que nosotros tenemos, no es un sentimiento. Y cuando tú entiendes que el perdón es un deber y no un sentimiento, entonces para perdonar no necesitas sentir perdonar, sino simplemente decidir perdonar. ¿Y de qué manera se debe perdonar? De una manera total. Y siempre es vivir continuamente con el perdón, que fue la manera en que Jesús vivió. Cuando hablamos del número 7 hablamos de plenitud de algo. Aquí está hablando de cómo no se está limitando al pueblo judío, sino con el número 4 se está refiriendo a la universalidad de su creación, de la humanidad. Pero está hablando del número 7 de completar una tarea, de una tarea total. Y Jesús y está en un ambiente no de judíos, sino de gentiles. Y el énfasis que hace Jesús más que los peces es en los panes. Jesús está diciendo, así como Él es suficiente para ese pueblo judío que lo esperó durante siglos, esperó su Mesías, también es suficiente para aquel pueblo gentil que no tenía ni la idea de que había un Mesías, que tenía su mirada puesta en otros dioses. Jesús les está diciendo de alguna manera que Él es el pan para cualquier cultura, para cualquier nación, para la humanidad. Y llévate esto en tu corazón. Estamos compartiendo el pan, sé que entre hermanos, sé que entre la iglesia, pero también Dios quiere que compartamos el pan con aquellos que no conocen la palabra, el pan físico y el pan espiritual. Dios quiere que oremos por nuestra familia, por la protección, que oremos por esta nación, por nuestra nación, pero también Dios quiere que oremos por naciones que tal vez no conocemos. Dios quiere, en medio de este tiempo que ha afectado esta pandemia al mundo entero, que podamos entender que Él es el pan para el mundo entero. Por eso no se te extrañe que comience a venir una carga en tu corazón acerca de la tarea que tenemos que hacer con las naciones de la tierra. Deben preocuparnos los niños nuestros y la población nuestra que no tiene que comer, claro que sí, pero también tiene que preocuparnos las otras culturas, las otras etnias, las otras naciones que no tienen que comer y que no conocen a Jesús. Es como si el Señor estuviera ampliando la misión. Pareciera que la primera multiplicación es mayor que la segunda. No es así. La primera multiplicación fue para judíos. La segunda multiplicación fue para personas gentiles de diferentes ciudades. En la primera multiplicación el Señor tomó a Galilea. En la segunda tomó 10 ciudades, personas de 10 ciudades. En la primera multiplicación se enfocó en un pueblo, el pueblo judío, el primer pueblo que tuvo Dios. En la segunda multiplicación está anunciando que el pan tiene que ser llevado a todos los rincones de la tierra. En síntesis, Dios quiere hacer milagros. El milagro es posible para todos. En medio de este ambiente que estamos viviendo,
debe surgir la gratitud en nosotros con lo que tenemos y qué es lo que vamos a compartir. Y debe surgir la compasión, que es ese amor entrañable. Y es tanto para la iglesia como para aquellos que aún no conocen al Señor. Y que en medio de esto sepamos que los milagros de Dios tienen un propósito evangelístico. Alcanzar a aquellos que son su pueblo y de pronto están lejos de Él, pero también alcanzar a aquellos que nunca han escuchado acerca del Mesías. Así que te desafío a lo siguiente. Sigamos colocando la solidaridad y oremos para que Dios desarrolle en nosotros su compasión. Lee una y otra vez la multiplicación de los panes y clava tu mirada y tu corazón en esta frase cuando el Señor dijo, tengo compasión. Y hagamos de la compasión de Jesús un objetivo en nuestros corazones. Pero a la vez que salimos a multiplicar el pan, le hablemos a la gente que Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan que descendió del cielo y Jesús es suficiente para colombianos, para italianos, para españoles, para africanos, para norteamericanos, para suramericanos, para europeos. Él es suficiente para los 5 continentes de la tierra. Los 5 continentes de la tierra son humanos y no son todos suficientes. Y los 5 continentes de la tierra necesitan la gracia de Jesús. Así que seamos multiplicadores del amor de Jesús, de la compasión de Jesús y de la gracia de Jesús. Padre, gracias. Porque en medio de esta situación ha salido la incapacidad humana. Te doy gracias por los médicos que están haciendo un sacrificio, por las personas que en los diferentes lugares de la tierra y desde una posición política están tratando de ayudar. Gracias por los artistas, por los deportistas, Señor, por los empresarios que están siendo tocados con compasión, Señor. Gracias. Pero no somos capaces sin ti. Han salido los limitantes humanos, Señor, a la luz. Todos nuestros esfuerzos son como esos 5 panes, tratando de dárselos a una multitud, Señor. Pero cuando el ambiente está así, entonces tu gracia es superior. Y pido que tu gracia se manifieste en Colombia y en las otras naciones. Esa gracia tuya a través de la cual tú das salud y tú das alimento. Porque por gracia das la salud física y por gracia, Señor, das el alimento físico, Señor. Pero sobre todo oro, Padre, para que la mayor gracia sea manifiesta y es la de tu Hijo en la cruz. Si tú miras la cruz, en la cruz hay provisión física, en la cruz hay provisión para tu hambre, para tu sed. En la cruz hay provisión para tu más profunda necesidad, que es la necesidad espiritual. Y oro, Padre, para que seamos multiplicadores de la palabra, Señor, a todas las naciones. Nos han impedido, o más bien el protocolo hace que no podamos reunirnos en templo, Señor. Pero tu palabra no está encerrada, tu palabra no está en cuarentena, Señor. Ayúdanos, bendito Señor, a multiplicar tu palabra. A multiplicar tu palabra a través de las redes, Señor. A enviarle a la gente un texto, Señor. El pan de vida, Padre. Jesús, Señor amado. El santo nombre de Jesús sea multiplicado y reconocido en las naciones de la tierra. Y te pido, Señor Jesús, que hagas milagros que demuestren que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Mis amados, nos encontramos el domingo para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios los bendiga.